que dan lugar o que generan autoengaño en los corazones de hombres y mujeres que profesan ser cristianos. Jesús nos va a decir que hay razones. La Biblia nos va a decir que hay razones por qué se genera el autoengaño en ciertos corazones. Preguntas que podemos levantar en este momento es: ¿en qué nos apoyamos para pensar que vamos rumbo al cielo? Jesús nos va a decir que debemos de preguntarnos esto seriamente, porque hay muchas personas que viven y mueren engañadas pensando que son lo que no son, solamente porque ellos se han amparado en una supuesta seguridad de que creen que son salvos. O sea, ellos están seguros de que son salvos, y esto a pesar de que no tienen ninguna razón objetiva de creer que son salvos, porque la semana pasada y las semanas anteriores vimos una tabla de evaluación que encontramos en la Biblia, en la cual todos nosotros debemos evaluarnos, y es la tabla que Dios ha establecido. No debemos nosotros evaluar nuestra genuinidad de nuestra fe basado en nuestra opinión o lo que los demás dicen de nosotros. Entonces es como que Jesús nos está preguntando: ¿en qué se basa tu fe? ¿En qué te apoyas para pensar que vas rumbo al cielo? Porque Él dice: van a haber hombres y mujeres que van a llegar en aquel día, o sea, el día del juicio final, afirmando que yo era su Señor, que ellos eran mis súbditos, que ellos son hijos de Dios. O sea, van a llegar con tal seguridad que Jesús les va a tener que decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Y ellos van a decir: pero tuvimos evidencias de que éramos tus siervos, de que éramos hijos de Dios. En tu nombre inclusive, Jesús, profetizamos. En tu nombre inclusive, Jesús, echamos fuera demonios. En tu nombre, Jesús, hicimos muchos milagros. Y aún así Jesús, a pesar de todas estas cosas, les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús nos está diciendo en esta enseñanza de una manera implícita que el que tú le digas Señor, Señor a Jesús, o que el que tú hagas ciertas actividades religiosas, estés involucrado en predicar, en profetizar, en inclusive pedirle a Dios que haga milagros, eso no es una prueba irrefutable de salvación. No. El hecho de que tengas una buena doctrina de la deidad o de la persona de Jesús no significa que tienes garantizado el cielo. No, hay mucha gente, dice Jesús, que están envueltos en un sinfín de actividades espirituales en la iglesia y aún así van camino al infierno. Hace algunos minutos acabamos de ver ese pequeño reportaje, y yo lo que quería, como les decía, era que vieran ciertas fotografías de ese enorme buque. Según lo que estuve investigando acerca de esta tragedia, dicen que el 10 de abril del año 1912 parte de Inglaterra este gran buque hacia Nueva York, y en su primer viaje, o sea, lo estaban estrenando, este barco llamado el Titanic llevaba consigo aproximadamente 3,700 personas, y se suponía que este barco era increíblemente grande. Increíblemente, este barco había sido construido para que no se hundiera. Sin embargo, en ese mismo día en que este barco fue estrenado, se hundió, chocó con un iceberg, y no tomó ni 3 horas para que ese barco se hundiera de una manera completa. Según lo que yo investigué, dice que estaban a 2 días de viaje para llegar a Nueva York. Recuerden, habían salido de Inglaterra, tenían que pasar todo el mar Atlántico para llegar a Nueva York. Y este Titanic, 2 días antes de llegar, choca con un iceberg. Supuestamente el barco más seguro del mundo choca con ese iceberg, y fue supuestamente el desastre marítimo más grande de la historia. En menos de 3 horas se parte este barco y se lleva aproximadamente más de 1,500 personas consigo. Y la pregunta es: ¿qué fue lo que causó esta tragedia? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Supuestamente este barco era el más seguro del mundo, supuestamente se usó el acero más alto en calidad, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se hundió? Bueno, pues ahora las recientes investigaciones nos muestran que aunque ellos pensaban que el material de acero era de alta calidad, no lo era tanto. Hay un acero más fuerte que el acero que usaron para construir el Titanic. Pero a pesar de todas estas cosas, ciertos son factores que contribuyeron para que causara esta tragedia, pero se cree que la causa principal fue un excesivo o una excesiva confianza en el barco. Se dice de que el capitán, a pesar de que al estar navegando por el Atlántico, a pesar de estar viendo ciertos enormes pedazos de hielo, este capitán no vio estas cosas como algo peligroso. A pesar de que ciertos buques que habían pasado por ahí le advirtieron que tuviera mucho cuidado, él tomó a la ligera todas estas advertencias o inclusive las ignoró. Dicen que este capitán estaba tan seguro de este barco que inclusive habían establecido ciertos buques a una velocidad que él quería superar. Pero barcos le estaban diciendo, ten cuidado, hay muchos icebergs, unos son enormes, deberías de bajar la velocidad. Y él simplemente hizo caso omiso. Él no tomó la determinación de reducir la velocidad a una velocidad más prudente, debido a que estaba atravesando varios pedazos de hielo. Entonces, ese exceso de confianza del capitán de que ese barco es seguro porque usaron el acero de alta calidad, eso fue lo que llevó a que este enorme barco se hundiera y se llevara consigo a más de 1,500 personas en aquella noche que chocó con ese iceberg. Creo que indudablemente nosotros podemos decir, ciertamente él tomó una actitud de responsabilidad ante esa tragedia o ante esa situación, una situación peligrosa. Y seguramente al escuchar esto, nosotros, aunque no tuvimos ahí familiares que perecieron, podríamos condenar con mucha razón este acto de irresponsabilidad que costó tantas vidas. Sin embargo, esto es a lo que yo voy, muchos hoy en día asumen esta misma actitud irresponsable en su propio cuidado de sus almas, no por falta de advertencias, sino por exceso de confianza. Y este texto que acabamos de leer en Mateo 7 nos enseña, según Jesús, que es el exceso de confianza lo que va a llevar a mucha gente al infierno. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Sin embargo, Jesús les va a decir, apartados de mí. Jesús, en otras palabras, nos está diciendo, había un exceso de confianza, de seguridad. Pero yo les advierto, es como que Jesús nos está desenrollando las cortinas del futuro y nos está diciendo, les aseguro que muchos van a llegar con tal seguridad de que son salvos, de que van a entrar al cielo, que van a quedar aterrorizados, decepcionados cuando ellos lleguen y se den cuenta que les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Como vimos el domingo pasado cuando comenzamos a estudiar este pasaje, estos son falsos profetizantes del cristianismo. Ellos pensaron que eran hijos de Dios. Ellos creían en Jesús. O sea, no era que estaban diciendo, yo creo en Mahoma, yo creo en otros falsos profetas. No, ellos creían en Jesús. Sin embargo, dice Jesús que en aquel día van a descubrir la amarga realidad de que ellos estaban equivocados, de que no era lo que creían que eran. No, más bien les va a decir, apartados de mí, nunca los conocí, nunca tuve intimidad y cercanía con ustedes. Eso es lo que quiere decir, porque recordemos, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Sabía de estas personas, sí, pero lo que significa cuando dice nunca los conocí, quiere decir nunca tuve intimidad con ustedes. La Biblia nos dice que María, después de que dio a luz por el Espíritu Santo,
conoció a José. ¿Hablando de qué? De que tuvieron intimidad. En el Génesis habla los pasajes de las historias cuando concebía Sara o Raquel, habla de que conocieron a sus esposos y entonces dieron a luz. Habla de intimidad. Bueno, es lo mismo. Jesús está diciendo, yo nunca tuve intimidad con ustedes. Ustedes descansaban en la creencia, en el conocimiento de mi persona, de que sí, soy el Señor, soy el Rey del universo. Ustedes descansaban en eso y lo cantaban, pero eso no es suficiente. Aunque pensaron que había una conexión emocional conmigo, tampoco era suficiente eso. Ni aunque ustedes mismos hayan hecho muchas cosas en mi nombre, no era suficiente. Jesús dice, ¿quiénes son aquellos que verdaderamente van a entrar en el reino de los cielos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así es que estos hombres y estas mujeres que nos habla Jesús, que van a llegar en aquel día y que son muchos, llegaron confiando en estas cosas. Había un exceso de confianza en todas estas cosas. Se sentían seguros de su salvación. Nada les hacía a ellos pensar que ellos podían ser parte de ese grupo de personas que Jesús está hablando aquí. Entonces Cristo dice, ¿quieren saber quién es un verdadero creyente? Bueno, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ustedes que llegaron con estas credenciales, depositando su fe en estas cosas, descansando en estas cosas, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la pregunta es, ¿cuál era la maldad de estas personas? Bueno, afirmar precisamente que Jesús era su Señor, pero en realidad no permitían que Jesús gobernara sus vidas. Ellos vivían a su manera. Ellos para tomar decisiones no consultaban al Señor. Ellos simplemente se gobernaban a sí mismos. Y aunque la Biblia dice que ciertamente somos salvos por fe, esto de obtener la salvación es más que creer en Jesús. La verdadera fe siempre va a traer una confianza en querer obedecer a Dios. Y es por eso que el Nuevo Testamento, a través de muchos pasajes, nos van a decir que la palabra creer, confiar y obedecer son términos que se encuentran íntimamente relacionados. No los puedes separar tú. Por ejemplo, mira lo que dice Juan en su primer carta, capítulo 2, versículo 2. Mira lo que le dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí? En otras palabras, pudiéramos decirle ahí conocer. En esto sabemos que nosotros creemos en Él. ¿Cómo sabes si crees verdaderamente en Él? Porque simplemente confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador. Dice Juan, no, eso no es suficiente. Si guardamos sus mandamientos, en esto sabemos si verdaderamente creemos en Él. Y el 4 dice, el que dice, yo le conozco, el que dice, yo creo en Él, que Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en Él. Otro ejemplo está en Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Este pasaje lo agarran muchas personas que creo que van a ser parte de ese grupo del cual Jesús les va a decir apartados de mí. Los agarran y dicen, es que ese versículo es bien claro. Y si lo es claro, el que cree, dice ahí, en el Hijo tiene la vida eterna. Pero la Biblia no se conforma solamente con este pasaje. La Biblia está conformada por 66 libros y muchos pasajes. La Biblia no es todo lo que tiene que decir, no, o sea, es verdad, como vimos la semana pasada, hay que creer. Todo aquel que no cree en el Hijo no va a poder ser salvo, hay que creer, pero no es suficiente. Sigue diciendo Juan, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues creer va más allá de simplemente decir Cristo es el Señor. Creer tiene que ver con obedecer. Como leíamos ahí, en esto sabemos que nosotros creemos en Él si guardamos sus mandamientos. Así que creer tiene que ver mucho con obedecer. Si tú obedeces, tienes vida eterna.
Sin embargo, dice ahí, el que no obedece tampoco cree, y porque no cree, entonces no verá la vida. Entonces, donde no está este elemento de obediencia a la voluntad de Dios, tenemos razones para dudar de su salvación. Hay razones según Jesús. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los que entran en el reino? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esto es igual a obedecer. Quiere decir que las únicas personas que van al cielo, según nuestro Señor Jesucristo, son aquellas que están haciendo la voluntad de Dios. Quizás no perfectamente, porque Jesús ya nos dijo que hay 3 niveles de obediencia: 30, 60 y al 100 por 1. Esos son los que cayeron, según Jesús, hablando de la parábola del sembrador. Digo que los que cayeron en buena tierra, ellos dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Dios no espera vidas perfectas para entrar en el cielo, no, ya Jesús pagó por ello. Pero sí espera que haya evidencia de que el Espíritu Santo está allí. Y es el Espíritu Santo lo que nos hace obedecer. Nosotros podemos resistirlo hasta el 30 o hasta el 60, pero es el Espíritu Santo lo que nos hace querer obedecer a Dios, como vamos a ver más adelante en el pasaje de Ezequiel. Entonces yo no estoy diciendo que es por obras, es por obedecer. No, se trata de que es por creer en Jesús, y cuando verdaderamente Dios ve a alguien que está creyendo en Jesús, eso implica lo que Jesús dice: arrepiéntete de tus pecados, divórciate de tu vida pasada. Cuando Dios verdaderamente ve eso, y no solamente tú eres mi Señor y ayúdame de labios hacia afuera, entonces Dios a esa persona derrama su Espíritu Santo y lo sella. Entonces lo que nos salva es el sacrificio de Jesús, pero es el Espíritu Santo que viene y nos transforma. Lo que nos salva es el sello de Dios en su Espíritu Santo. Entonces no quiero que nadie me vaya a malentender y va a decir: entonces la salvación es por obras. No, pero donde hay salvación tiene que haber obras, porque ahí está el Espíritu Santo. Aquí el problema no es si se pierde o no se pierde la salvación. Aquí la cosa es si verdaderamente tú has nacido de nuevo. Porque si naciste de nuevo, todo lo que es nacido de Dios, dice Juan, vence al mundo. Estás asegurado, porque la salvación es de Dios. Pero yo no te estoy diciendo si tú crees solamente en Cristo Jesús. La pregunta es si has nacido de nuevo verdaderamente. ¿Has nacido de nuevo? Porque solamente los que han nacido de nuevo, los que reciben el Espíritu Santo, van a tener las cualidades con las cuales Jesús empieza a describir en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritus, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta. Entonces, si estas características, si tus deseos, tus inclinaciones no están a querer hacer la voluntad de Dios, si todas estas cosas no te describen, es mi deber decirte, por lo que dice la Biblia, que lo más seguro que tú no eres cristiano. No, porque debería de haber un anhelo y un deseo, a pesar de que tenemos la naturaleza vieja de no querer hacer la voluntad de Dios. Hay una nueva naturaleza que sí nos ayuda a anhelar las cosas de Dios. Y si eso no está ahí, tú solamente confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, y tenlo por seguro, si esa es tu realidad, en aquel día, dice Jesús, tú vas a estar allí. Y te va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad. Porque solo entran a mi reino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pero esto no inicia en el corazón propio del hombre, inicia en el Espíritu Santo. ¿Y cómo Dios derrama de su Espíritu Santo? A través del Evangelio. A través de decir: soy un pecador, sálvame, dame una nueva naturaleza. Entonces Dios ha prometido que todo aquel que invoque el nombre del Señor genuinamente, que entiende el Evangelio, que entiende su pobreza espiritual, Él envía ese Espíritu Santo, y entonces le da un nuevo corazón, un corazón que quiera anhelar hacer la voluntad de Dios, aunque nunca lo va a lograr perfectamente, pero aún así día a día pelea contra su propia naturaleza caída, contra los afanes del mundo, contra los ataques del enemigo. Es esa una evidencia de que verdaderamente tienes tú el Espíritu Santo de Dios.
Entonces estos hombres vivían a su manera, servían a su manera, pero su falsa seguridad no les permitía ver que ellos estaban mal. O sea, su falsa seguridad nunca hizo que se inquietaran cuando se predicaban estas verdades. Estas verdades son para los discípulos. Esto debe de inquietar hasta el predicador más consagrado a Dios. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, están ahí comiendo y le dice, uno de ustedes me va a entregar. ¿Sabes qué dijeron los discípulos? Soy yo, Señor, soy yo. Estaban inquietos ellos. No era como alguno de nosotros. No, yo seguramente no soy porque yo predico. No, yo seguramente no soy porque yo ayuno. No. El Espíritu Santo, si hay algo que hace en nosotros, es evidenciar verdaderamente nuestra situación pobre, espiritualmente hablando. Y nadie se cree mal. Mismo Pablo decía, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, debe de haber inquietud cuando escuchamos estas advertencias. Debe de haber inquietud por querernos evaluar a nosotros mismos. Son advertencias fuertes. Y podemos decir con certeza que la Biblia contiene muchas advertencias acerca del autoengaño. Muchas advertencias. Sin embargo, de acuerdo a la realidad de lo que este texto nos está presentando, muchos van a hacer con su vida lo que hizo este capitán de este Titanic. Escuchó las advertencias, vio esos enormes pedazos de hielo y aún así no tomó precaución. Él siguió confiando en la seguridad de ese enorme buque. Así muchas personas ignoran las advertencias de Jesús. Cristo dice aquí, muchos se van a engañar a sí mismos y no va a ser hasta el final que se van a dar cuenta que verdaderamente no era lo que ellos proclamaban ser. Así que, ¿cuáles son las causas que dan lugar al autoengaño? Porque hay personas que se engañan a sí mismos con respecto a la salvación. Algunas veces cada uno de nosotros hemos sido intencionales al ignorar ciertas advertencias de ciertas personas que sabemos que son exageradas, que son extremistas, como aquella madre, tápate hijo, que puedes agarrar un resfriado y que no sé qué, ¿verdad? O cuídate, ahí anda la migra. Y hay personas que son rápidamente se asustan y abren la puerta y están viendo a ver si alguien los está vigilando. Nosotros podemos ignorar esas advertencias de esas ciertas personas, pero ¿podemos acusar a Jesús de estar exagerando? No lo podemos acusar. Él no está exagerando. Él tiene muchas razones por qué advertirnos. Él sabe que eso va a suceder. Recuerda, Él es la verdad. Él todo lo sabe. Él no está exagerando. No, Él sabe que Él va a ser el juez y que va a juzgar en aquel día con su verdad y con su justicia. Y nos está advirtiendo de antemano que muchos van a llegar en aquel día del juicio final pensando que eran lo que no eran. Y yo me pregunto, ¿acaso no deberíamos todos nosotros, incluyendo pastores, diáconos, miembros de la iglesia, prestar atención a estas palabras? Porque son muchos, dice Jesús. Yo creo que sí deberíamos de prestar toda nuestra atención. Y así que respondamos la pregunta, ¿cuáles son las razones, las causas que dan pie o que generan el autoengaño? ¿Cómo es posible que una persona tan convencida de ser lo que no es va a llegar allá al cielo y le va a decir Jesús, apartado de mí? Bueno, en primer lugar podemos decir que estas personas basaron su confianza, su fe, no en la Biblia, no en lo que tiene que decir la Biblia, sino en ellos mismos, es decir, lo que dicta su corazón. Yo he decidido confiar ciegamente en lo que dice mi corazón porque esto así lo siento. ¿No te has topado con ese tipo de personas? Yo era un tipo de persona así, pero Dios a través de la vida me empezó a mostrar que mi corazón es más engañoso, que la persona que más me ha engañado soy yo misma. Me ha hecho creer muchas cosas y es cuestión de tiempo para que Dios me desengañe y me diga, ¿ya viste cómo no era así? Entonces esa es la primer causa principal. Muchas personas confían en lo que ellos creen y no en lo que la Biblia dice. Por ejemplo, Jesús nos está diciendo esto. ¿Cuántos creen en lo que dice aquí Jesús? Que muchos van a decir, Señor, Señor,
O sea, eran personas religiosas dentro de la iglesia. No podemos estar nosotros presuponiendo que aquí están los de Mahoma, los seguidores de él, los budistas. No, son gente que estuvieron dentro de los cristianos, de los evangélicos. Pues muchas personas, dice Jesús, van a morir engañadas pensando que son cristianas sin serlo, y precisamente porque creían que creían. O sea, todo lo que ellos tenían es, ¿en qué te basas? En tu salvación. Es que ahí dice Jesús que todo aquel que creyere será salvo. Sí, amén. Pero también dice que hay evidencias para demostrarnos si verdaderamente hemos creído, y tiene que ver con obediencia. Entonces el problema, creo yo, que estas personas tienen es que han confundido estas dos preguntas. Son preguntas fundamentales, cruciales, que poseen distintas respuestas. Cuando un pecador viene a nosotros y nos dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Bueno, tenemos que tomar lo que tomaron ahí Pablo en la cárcel de Filipo, y le dijo al carcelero, él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y lo único que le dijo Pablo es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero la Biblia no solamente se limita a decir esto. Esta es una gran verdad, como hemos dicho a través de las últimas semanas. Necesitamos creer en Jesús para poder ser salvo. Pero eso no lo es todo. Nosotros también tenemos que entender que el creer implica obedecer, porque le estás creyendo todo a Dios y empiezas tú a obedecer. Entonces esta es una verdad tan cierta como que la tierra es redonda. Antes se creía que era cuadrada, ¿verdad? Muchas personas afirmaron, es que tiene que ser cuadrada. ¡Boom! Llega un momento en que Dios les permite ver la tierra y sucede que es redonda. No es lo que uno cree con toda la sinceridad. Esto de creer en Jesús es cierto, como que el sol es redondo y como que el sol va a seguir saliendo en nuestra tierra hasta que Dios lo decida. Es una certeza. Pero cuando un profesante de fe viene a nosotros y ahora nos dice, ¿cómo puedo yo saber si soy salvo? Esa es otra pregunta que tiene otra respuesta diferente a la que acabamos de contestar a esa pregunta que nos hicimos. O sea, ¿cómo puedo ser salvo? Simplemente cree en Jesucristo. Pero creer implica creer las promesas de las Escrituras de que todo aquel que confía en Jesús será salvo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber si yo he creído? ¿Cómo puedo yo saber? Entonces ahí es cuando vemos pasajes como Juan 2:3 que nos van a decir que la fe, la confianza del verdadero creyente va a descansar, hermanos, en los frutos de nosotros, frutos de santidad, frutos de justicia que están emanando precisamente de esa vida transformada. Como leíamos, y lo voy a repetir de nuevo, no lo voy a proyectar, pero Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Ahí está el fruto, si guarda sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Quieres saber si verdaderamente tú has creído genuinamente y por eso ya eres salvo? Bueno, tienes que mirar tus frutos, tu obediencia. Dice 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, yo sé si verdaderamente he nacido de nuevo, en otras palabras, en que amamos a los hermanos. Esa es otra prueba. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces vemos que nuestra seguridad de salvación está descansando en estos frutos de santidad, de justicia, que precisamente están emanando de este corazón transformado. Entonces pregunta ahora, ¿cuál es el problema de los falsos profesantes? De estos que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Bueno, los falsos profesantes, estas personas solamente descansan en las promesas de la Biblia, positivas por decirlo así, pero olvidan todo lo demás. O sea, ellos dicen, la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo es salvo y yo creo que Jesús es el Señor, pastor. Y por lo tanto no tengo razón de dudar que no soy hijo de Dios.
No, la Biblia promete que si yo creo, entonces soy hijo de Dios. Y es precisamente de esto que Jesús nos está advirtiendo. Eso es lo que se destaca aquí de una manera implícita. Se sobreentiende esto al decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que están en el cielo. O sea, Jesús dice, sí, es cierto, yo reconozco que ustedes reconocen mi señorío, pero no es suficiente. No es suficiente. Si alguien cree que es salvo simplemente porque acepta algunas verdades bíblicas acerca de lo que es Jesucristo, este individuo en aquel día va a estar en problemas. ¿Sabe por qué? Porque ha confundido la fe en Cristo en fe en su fe, en creer en lo que él cree y no lo que dice la Biblia. Se ha confundido lo que es creer en Cristo y lo que es creer en la fe. Lo que yo creo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, algunas personas tienen fe en su fe. Tienen fe en lo que ellos creen, lo que les dicta en ese momento su corazón. Creen ellos lo que creen. O sea, yo creo y como creo, yo soy salvo. Porque todo aquel que creyere será salvo. Y dice el gabacho, wait a minute. Calmao, tome un momento, espere. Es verdad, somos salvos por fe, pero Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. O sea, tú dices que crees, enséñame tu fe. Y si me estás enseñando tu fe, vale más que haya obras ahí. Porque donde hay fe genuina, ahí está el Espíritu Santo. Y Dios prometió a través del profeta Ezequiel que al enviar a su Espíritu Santo, Él haría que nosotros cumpliéramos sus preceptos, sus mandamientos. Quizás no a la perfección, pero hemos dicho a través de los 3 niveles que menciona Jesús en la parábola del sembrador. Pero tiene que haber eso. De lo contrario, dice Jesús, tú vas para allá. Tú vas a ser uno de esos que les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Pastor, pero porque yo creo que Jesús es el Señor, yo tengo que ser salvo. Esto es lo que promete Jesús. Y sí, y amén. Recuerde, pastor, lo que dice ahí en Romanos, capítulo 18. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Ya vio, pastor? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya vio, pastor? Pero vuelvo y repito, la Biblia no está simplemente constituida por romanos. Acabamos de leer la carta de Juan, la primera carta de Juan. Y él nos acaba de decir, ok, tú dices que creíste, que hiciste esa confesión, ok, asegúrate de que haya frutos, de que guardes sus mandamientos. Si tú no tienes el más mínimo deseo de vivir para la voluntad de Dios, no está el Espíritu Santo. Una de las cosas que hace y cosas principales que hace el Espíritu Santo es nos hace anhelar las cosas de Dios, hacer la voluntad de Dios y nos ayuda a permanecer en esa voluntad de Dios. Así es que esto es verdad, debes de confesar a Jesús, pero la pregunta es, ¿cómo verdaderamente tú sabes si has creído que Cristo es el Señor? ¿Cómo es que tú vas a saber? Porque ya vimos, nos acercaron estos hombres diciendo, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Ya nos dijo Jesús, no, eso no es suficiente. No, ellos se van a llevar una gran decepción, un chasco. Imagínate estas personas. Martín me decía, días atrás, me decía, qué terrible es esto de imaginar que ciertos cristianos, inclusive nosotros, podemos terminar en el infierno porque creíamos lo que no era. Y sí, o sea, pensar en esto es algo aterrador, de que de repente yo abra mis ojos y esté en el infierno creyendo que yo iba al cielo, predicando, esforzándome aquí a predicar semana tras semana. Eso sería terrible. Y esto es bueno, esto es sano que haya en nuestras vidas. Estas advertencias, que nos cuestionemos, para que esto nos lleve a evaluarnos de una manera objetiva en la palabra de Dios. No podemos nosotros simplemente ignorar estas advertencias de Jesús. No, ahí están con un propósito. Estas personas, dice Jesús, que con mucha ilusión, con mucha alegría, festejando, cantando, estaban esperando a que llegaran a ese día donde ellos creían que iban a entrar al cielo. Sin embargo, no sucedió lo que esperaban.
Qué chasco, ¿verdad? Qué decepción. Yo no sé si usted recuerda la historia de Jacob, pero mientras tomaba estas notas de este punto, Dios me hacía recordar la historia de Jacob y su tío y tuve que ir a la Biblia. Yo tengo una pésima memoria, pero qué bueno es que tengamos la Biblia. Amén. Dicen por ahí que más vale una tinta ahí descolorida que una mente privilegiada. Tuve que regresar a Génesis 29:15 y leer nuevamente la historia, porque Jacob, el engañador, él se llevó un gran chasco, una gran decepción. Dice Génesis 29:15 que Labán le preguntó a Jacob, porque viene huyendo de Esaú, y llega ahí a las tierras lejanas de su tío, y le dice Labán: por ser tú mi hermano, hace una pregunta, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Jacob, esto fue lo que contestó: yo te serviré. Escuche, él mismo, yo pensaba que a Labán le había dicho, no, yo te voy a requerir 7 años, pero él mismo, Jacob dice, yo te voy a servir 7 años por Raquel, tu hija menor. 7 años, yo hice ahí la cuenta, 365 por 7 es igual a 200 o 2555 días. Son muchos días. Cuando de repente estamos programando una salida, yo no sé ella, pero yo sí, yo estoy contando los días. Y a veces son meses, o sea, los días en que planeamos, y ahí estamos. Y se está acercando y queda una semana, y aún cuando quedan 2 días, y al parecer el mero día o un día antes de realizar lo planeado, uno está emocionado. Bueno, este hombre se esforzó por servir a su tío Labán para poder él casarse con la hija menor. Y dice la Biblia que para Jacob, dice, le parecieron como pocos días porque la amaba. O sea, él la valoraba. Él decía, vale la pena, yo me voy a esforzar. Él estuvo trabajando, se esforzó bastante, sirviendo a este hombre, y lo hacía supuestamente por lo que dice ahí, que se le hacían pocos días, 7 años, porque la amaba. Lo hacía con entusiasmo, con alegría. Dice el versículo 17 del 29 de Génesis. Dice, y los ojos de Lea eran delicados. Quizás era una mujer miope. Quizás le hacían falta lentes. En aquel entonces no había lentes, no podía ver. Esto habla de que era fellita ella. Y sigue diciendo, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea, imaginémonos, ya cuando faltan quizás 10 días, Jacob está súper emocionado. Finalmente voy a tener a Raquel, esa mujer de semblante hermoso y de buen parecer, finalmente va a ser mía. Y dice la Biblia que cuando el tiempo se había cumplido para unirse con ella, dice que Jacob le dice, ya estoy lista para que me des a tu hija. Y escuche lo que dice el versículo 25 de Génesis 29. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? O sea, qué chasco, qué decepción. Ya nos dice la Biblia con lujos de detalles que Lea no era muy apuesta. Ya nos dice que era Raquel quien amaba a Jacob, por ella se estaba esforzando. Es una decepción terrible, pero no se compara a la decepción de la cual nos está hablando aquí Jesús. No, es infinitamente más grande. Esa ya no tiene solución. Jacob todavía tenía solución, tuvo que trabajar otros 7 años, pero aquí ya no hay vuelta atrás. Ya no hay una oportunidad más. Jesús nos está diciendo, asegúrense de que ustedes no se van a llevar un chasco infinitamente mayor que el de Jacob. No, asegúrense. Es por eso que examínense a ustedes mismos para ver si están en la verdad. Tristemente, esta confusión de esas preguntas que nosotros hemos hecho hoy se debe mucho a las predicaciones que se escuchan detrás de los púlpitos. Están predicando sí el evangelio, pero muchas veces es un evangelio incompleto, un evangelio defectuoso, porque nada más están hablando de las
bendiciones que da el Evangelio al creer, y no hablan de las demandas que aquellos que verdaderamente se están esforzando, quizás nunca ser como Jesucristo perfectamente, pero que se están esforzando a llevar a cabo las demandas del Evangelio, ellos están demostrando que hay una nueva vida en ellos. Pero hoy en día, detrás de los púlpitos, el Evangelio que se escucha es defectuoso. Son métodos incompletos de evangelismo. ¿Qué es lo que vemos en los púlpitos evangélicos? Los púlpitos de los que nos llamamos ser cristianos. Bueno, los predicadores ciertamente presentan los elementos esenciales del Evangelio, como tienes un problema, ¿sí? Es el pecado, viene la ira de Dios, pero no te preocupes, Cristo ya solucionó ese problema en la cruz del Calvario. Y todas esas cosas son ciertas. Y entonces, inclusive dan la respuesta a su problema. ¿Qué debes de hacer? Arrepentirte. Deja que Cristo obre en ti. Tiene que haber arrepentimiento, pero esa parte del arrepentimiento no se enfatiza como debería de enfatizarse. Muchas veces ni siquiera se habla del arrepentimiento, que es parte fundamental de estos elementos que conforman el Evangelio. No, en lugar de eso, ¿qué es lo que se hace hoy en día? Se hace un llamado a aceptar a Cristo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Ven al altar, levanta tus manos, acércate a la plataforma y empieza a orar. Yo te invito a orar. Y lo peor es que muchas veces le dicen estos predicadores: repite conmigo la siguiente oración. Y eso le llaman la oración del pecador. Cosa que no vemos en la Biblia. No. Pedro predica su primer sermón. Están compungidos. Dice: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Arrepentidos. Salgan de aquí dispuestos a dejar su vida de pecado atrás. Eso es arrepentimiento, no de labios, es con hechos. Cuando verdaderamente un corazón está compungido, tiene que haber eso. Cuando verdaderamente Dios está obrando y le está mostrando al pecador su pobreza espiritual, entonces verdaderamente hay una fuerte determinación en esas personas de querer divorciarse del pecado. Tiene que haber eso, lo contrario, eres uno de estas personas de los que Cristo está hablando aquí. Entonces invitan a estas personas y repite esto conmigo. Y al final del servicio llevan a estas personas que hicieron su decisión y enseñan algunos textos bíblicos como Romanos 18 en adelante, lo que vimos, ¿se acuerda? Que si confesares con tu boca, o textos como Juan 5:24, mira, déjate enseño lo que tú acabas de hacer, de cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra, tú oíste la palabra del Señor, dicen sí, amén, y creen al que me envió. ¿Tú crees que el Padre envió a Jesús? Sí. Dice ahí, tiene vida eterna y no vendrán a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Tú has oído eso? ¿Tú lo crees? Sí. Eres salvo. Tú eres salvo. Wow, qué atrevimiento de estas personas. Atreverse a decir tú eres salvo, ni que tú fueras Dios, por sus frutos, no por lo que dicen. Eso se da a demostrar a través de sus vidas, no a través de un solo hecho. Tú ya eres salvo, ahí dice, sí dice, pero una y otra vez, y 1000 veces lo voy a decir, eso no es toda la Biblia, es un mensaje incompleto. Pero se siente bonito decir, aceptaron a Cristo, 5 almas en la campaña que hicimos, dio fruto lo que invertimos, gloria al Señor, hay fiesta en el cielo, Chema, toca algo alegre para despedirnos contentos, aunque eso sea una falsedad. No podemos nosotros atrevernos a decirle tú eres salvo. Gloria al Señor, oraste con tus palabras, te has arrepentido, sigue adelante, aquí estoy yo para ayudarte. Adelante, por sus frutos los van a conocer. Si esa persona empieza a tener interés, ¿y a qué hora son sus cultos? Quisiera aprender más de la palabra de Dios. Hay evidencia de que Dios está poniendo el querer como el hacer. Esa es mi experiencia personal. Fuera quien fuera. Si mi mamá no iba a ir a la iglesia, mis hermanos, yo iba. Porque era una convicción fuerte, que yo tengo que estar aquí porque esa es la voluntad de Dios.
Va a haber un estudio bíblico, yo quiero estar allí. Mi carne a veces no quería, pero yo tenía que tomar mi cruz, negarme a mí mismo, no hacer lo que yo quiero hacer, quedarme en casa y venir o ir a cualquier actividad que sabía que Dios iba a usar para edificar mi alma. No era perfecto, gradualmente fui creciendo, metía la pata, pero este era un patrón en mi vida y es un patrón en la vida de todos aquellos que Dios ha derramado de su Espíritu Santo. Pero estas personas se atreven a decir, porque hicieron una oración, tú ya eres salvo. Estas personas van a dar cuentas. Son consecuencias terribles. Hacer pensar a alguien que es salvo por la oración, porque tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahí está, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que hace una oración es salvo, sino el que hace la voluntad de Dios. Pero yo hice una decisión por Cristo, soy salvo. No me interesa lo que usted diga, pastor fundamental loco. Por eso no tiene almas, por eso no viene la gente a oírlos. Y los que estamos aquí ya estamos hartos de su fundamentalismo. No tengo otro mensaje que predicar. Así me quede solo, así llegue al cielo sin nada. Lo único que me va a dar a mi seguridad y garantía de que Dios me va a decir, entra buen siervo fiel, es que fui fiel a su palabra. Es todo, no hay nada más que tengo. Es la palabra de Dios. Uno predica por llamado, por convicción, porque quiere agradar a Dios, aunque eso implique a veces que a la gente no le agrade. Pero mayor es el llamado que Dios nos da. Dice la Biblia que es irrevocable el llamado que Dios nos da a nosotros. Y por lo tanto, pensamos en permanecer firmes y arraigados en la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué se basan estos hombres para afirmar que van rumbo al cielo? En lo que les dice su propio corazón. Mi corazón me dice que estoy bien con Dios. Pero ellos no dicen, yo estoy seguro de que voy rumbo al cielo porque veo los frutos de mi nueva vida en Cristo. Porque veo las características que evidencian a los que han sido transformados o que se les ha dado un nuevo corazón. No, ellos tampoco dicen, yo estoy seguro de que voy al cielo porque yo veo ese deseo sincero y el esfuerzo constante para cumplir la voluntad de Dios a pesar de mis debilidades, a pesar de mis metidas de pata. No, ellos más bien dicen, yo estoy seguro de que soy salvo porque me lo dice mi corazón. Y estos hombres tienen fe en su fe. ¿Sabe cuántas veces yo jugué cuando solía jugar la lotería? ¿Cuántas veces yo jugué la lotería teniendo una corazonada que ahora sí iba a ganar algo? Muchas veces. Me engañó mi corazón una y otra vez. O sea, había una seguridad. Siento que ahora sí le voy, como decimos, le voy a pegar al gordo. Siento eso. Pero ni reintegro a veces uno ganaba. Dice la Biblia en Jeremías que en el mundo entero no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y eso incluye el tuyo y el mío. Por eso le decía, la persona que más me ha engañado a mí mismo soy yo mismo. No mi esposa, no mis hijos, no ustedes, no, yo mismo. Es por eso que Dios dice en Proverbios capítulo 28, 26, el que confía en su corazón es un ¿qué? Necio. ¿Por qué razón? Porque no hay nada más engañoso que el corazón. Por eso, necio, tonto, no confíes en tu corazón, lo que siente tu corazón, sino lo que la palabra de Dios nos dicta. Según el proverbista inspirado por Dios nos dice, no deberías de confiar en tu corazón, porque tu corazón puede estar engañándote y puede estarte dando un cierto consuelo y una cierta esperanza de algo que ni siquiera hay fundamento. Mire, vamos a suponer que hay una persona que tiene una enfermedad terminal, o sea, está a punto de morir. Yo no sé cuántos ustedes conocieron al cantante Julio Melgar. Él estuvo en un caso como este supuesto que le estoy diciendo. Él, después de varios meses de luchar contra ese cáncer maligno, murió hace un año y meses atrás, casi 2 años. Y debido a su teología y a la teología que compartían aquellos compañeros ministros de él, debido a esta teología de que
todo lo que pidieras en el nombre de Jesús lo vas a recibir, de que por sus llagas fuimos nosotros sanos. Debido a esta teología, él tenía una plena confianza, una seguridad de que Dios lo sanaría. Y él se consolaba con esta esperanza. Marcos Barrientos, muchas otras personas están en el internet, Miel San Marcos, inclusive a Cristina de Cleiro, no sé si así se llama, la muy ignorante bíblica, se atrevió a decir: Señor, no te pedimos, te demandamos, y no vamos a aceptar un no por sí, no, vas a sanarlo. Esas personas ignoran la Biblia, saben ciertos pasajes y los tergiversan porque no saben el resto de la Biblia. Pero estos hombres le hicieron creer a Julio Melgar, como él también creía, por estas doctrinas y no por el resto de la Biblia, que él iba a sanar, y no sanó. Podemos deducir que su esperanza en que él sanaría, eso le creaba consuelo a Julio, ¿verdad que sí? Él tenía un consuelo, o sea, yo tengo fe en mi fe, yo creo que Dios me va a sanar. Había un consuelo, ¿verdad que sí? Pero ese consuelo no era una garantía de que verdaderamente Dios lo iba a sanar. No, él murió y Dios evidenció la mala teología que tienen estos hombres, los avergonzó, aunque hasta ahorita ninguno de ellos ha salido a decir me equivoqué. Siguen igual en su arrogancia, y que Dios tenga misericordia de ellos. No los critico a ellos, como siempre digo, sus doctrinas sí. Tenemos que defender la fe, tenemos que luchar ardientemente, como dice Judas, por la fe. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad, eso es lo que es la iglesia, y defendemos la verdad. ¿Cómo? Predicándola nada más. No es que vamos a ir a matar, no, predicando la verdad y dejar que Dios solo se defienda al estar proclamando Él sus verdades a través de la predicación. Pues él tenía esa confianza. De igual manera hoy en día, hermanos, hay muchos que tienen esa confianza y que creen que van al cielo porque conocen ciertas verdades de Jesús. Pero esas personas, si no tienen una confianza sincera en Jesús, si verdaderamente no han nacido de nuevo, ellos van a ir al infierno. Es el nuevo nacimiento, como te decía al principio, lo que lleva a uno al cielo, lo que lleva al pecador al cielo. Es el nuevo corazón que Dios nos da cuando creemos en el Evangelio. Lo derrama ese nuevo corazón a través de su Espíritu Santo y nos sella y nos da entrada al cielo. Mira lo que dice Ezequiel 36, 27. Voy a leerles yo desde el 26, pero no lo puse ahí. Pero dice Dios, esta es la promesa de Dios para todos aquellos que crean en el Evangelio. Os daré corazón nuevo. Esto es literal, hermanos. Les voy a dar una nueva naturaleza para que me deseen. Yo sé que están muertos sus delitos y pecados. Yo sé que tienen una mente entenebrecida, pero yo los voy a resucitar. Les voy a dar un nuevo corazón. Es decir, voy a poner mi espíritu, y dice ahí espíritu nuevo, dentro de ustedes. Está diciendo la misma cosa a través de diferentes maneras. O sea, les voy a dar mi Espíritu Santo, voy a quitar ese corazón de piedra, empedernido, inclinado a la iniquidad, y les voy a dar un nuevo corazón de carne. Y dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Con qué propósito, Dios? Y haré que andéis en mis estatutos. Yo voy a hacer, porque si nunca les doy este corazón, nunca van a permanecer obedeciendo mis mandamientos. Quiero corregir eso en ustedes. No los voy a salvar solamente de mi ira, sino los voy a salvar también de su propia esclavitud al pecado. Les voy a dar un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que hagas mis mandamientos y mis estatutos, y además los guardes. No solamente camines en mis estatutos, los guardes y los pongas por obra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice el 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto está haciendo referencia a la nueva Jerusalén. Entonces, ¿quiénes son los que van a habitar en esta tierra celestial? ¿Quiénes van a ser el pueblo de Dios y quién va a ser Dios, su Dios? Dice ahí los que reciben el nuevo corazón, los que reciben el Espíritu Santo, quien a la misma vez el Espíritu Santo va a ocasionar deseos, anhelos por querer obedecer a Dios. Con esto en mente, recordando lo que dijo Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es entrar en el reino de los cielos. En otras palabras,
¿Quiénes son los que van a entrar al cielo? Los que obedecen. Los que obedecen son los que entran al cielo. ¿Qué significa esto? Que obedecer salva, pastor, no es por obras. Pablo lo dice bien claro. Amén. Es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero la obediencia se manifiesta, se demuestra cuando verdaderamente eres salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Esto es lo que nos está diciendo Ezequiel en otras palabras. Lo que causa que tú obedezcas es la presencia real del Espíritu Santo que tú obtuviste cuando creíste en el Evangelio. Por eso es que hoy obedeces a 30 o 60 o al 100 por uno. Y regresando a la pregunta, ¿cómo puede el pecador ser salvo? Bueno, sí, creyendo. Pero la pregunta más importante, ¿cómo puede el pecador arrepentido saber si es salvo? A través de los frutos de una vida transformada. No los frutos de una vida perfecta, pero sí de una vida transformada que va gradualmente creciendo. Pero tristemente, la única prueba que tienen muchos es que han creído en Cristo Jesús. Y dicen ellos, yo creo en mi corazón y yo soy salvo. Aún a pesar de que no se examinan, no miran si tienen esos frutos, si verdaderamente su vida ha sido transformada. Pues la primera pregunta era, ¿cuál es la razón por la cual muchos son o van a morir engañados por tener su fe en su fe, por confiar ciegamente en lo que les dicta su corazón y no lo que dicta la Biblia? Pero ya más rápidamente, la segunda razón. ¿Por qué razón se genera autoengaño en ciertas mujeres? ¿Por qué razón? Número 2, por descuidar el deber bíblico de examinarse a sí mismos. Tenemos un deber, hermanos. Y es un deber claro que vemos en la palabra de Dios, que nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Con integridad, con fidelidad. Dice Jesús, muchos de estos muchos, de los que habla aquí en Mateo 7, dice, muchos de estas personas conocían las advertencias. Quizás alguno de ustedes que esté aquí sentado conoce la advertencia. Aquellos que nos están escuchando en la internet, quizás han escuchado la advertencia, pero no termina ahí. ¿Cuántos de nosotros vamos a aplicar estas advertencias? La Biblia nos dice claramente que tenemos que examinarnos. Es un deber cristiano. Pero es que yo he hecho muchas cosas para Dios. No importa, examínate constantemente a través de la palabra de Dios. Pero es que debemos de mirar a Cristo. Sí, amén. Cristo se mira a través de las Escrituras. Es a través de las Escrituras que vamos a ver si verdaderamente estamos produciendo los frutos. Examinaos a vosotros mismos. La Biblia está llena de advertencias, hermanos. Esa es primera de Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo. Pablo diciéndole al joven pastor Timoteo, ten cuidado de ti mismo, examínate, Timoteo. Ten cuidado de la doctrina, de lo que predicas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los quienes, a los que te oyen. 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, no como loco, no, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire se va, sino que golpeo mi cuerpo, es decir, me niego a mí mismo. No está hablando literalmente de golpear su cuerpo, no, sino que me niego a mí mismo, no hago lo que yo quiero hacer y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Escucha, estas advertencias es para todos, para cuidarnos del engaño, es un mandato. Cuando a los cajeros de Chick-fil-A les advierten, dice, andan rondando billetes falsos de $100, tengan cuidado. A mí me pasó cuando trabajaba en el mostrador y ahí estábamos, teníamos ahí un marcador que checaba si ese billete de 100 era bueno o era falso. ¿Para qué nos hacían estas advertencias? Para tener cuidado de que no nos fueran a dar un billete falso de $100, iba a haber pérdida.
Estas advertencias nos movían a examinar. Si no nos decía nada, no examinábamos nada. Bueno, la Biblia nos advierte que debemos de cuidarnos de la falsa profesión y que debemos de hacerlo cuidadosamente. ¿Por qué? Porque no está en juego un simple billete de 100. Está en juego nuestras propias almas. Pablo dice, no voy a hacer que siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Te das cuenta? No es, esta palabra es para aquellos, los que casi no vienen a la iglesia, pastor. Esos, los que tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia. No, es para todos. Es para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 13, como mirábamos, pero hoy se lo voy a proyectar aquí. Dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estás en la fe. Y otra vez, probaos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en quién? O sea, examínense para ver si verdaderamente el Espíritu de Jesús está en ustedes. No vaya a ser que vayan a ser de ese grupo de personas que dice Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor dice, no hacen la voluntad de Dios. No vaya a ser que se lleven un chasco y les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Asegúrense, por eso examínense. El mismo Espíritu que inspiró a Mateo a poner este pasaje de Jesús, que no todo el que dice Señor, es el mismo Espíritu que inspiró a Pablo a escribir 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Cómo amo predicar la palabra de Dios de esa manera? Es positiva, no un versículo aquí y allá, porque haciendo eso corremos el peligro de tergiversar la palabra de Dios y de dejar temas increíblemente fundamentales para la salvación del hombre fuera. Necesitamos todo el consejo de Dios. Sea fuerte. Examinaos a vosotros mismos. Ese es el consejo, ese es el mandato sagrado que tenemos, de examinarnos, seas quien sea. Porque no se trata de decir, sí, yo creo, sí, yo canto, sí, yo diezmo, sí, yo esto. Verdaderamente está el Espíritu Santo en ti. Porque si los buenos frutos no están allí, quiere decir que el árbol bueno tampoco está allí. Y tú eres bueno, te conviertes en bueno porque el Espíritu Santo de Dios ahora está allí. Necesitamos los frutos. Yo te pregunto, ¿alguna vez has tomado tú la palabra de Dios? ¿Has tomado los 10 mandamientos? ¿Has tomado Gálatas capítulo 5 versículo 2 donde habla del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza? Para examinarte a ver dónde estás. ¿Alguna vez has cogido Primera de Juan, una carta que se escribió precisamente para que los verdaderos creyentes sepan cómo saber si son salvos, si tienen vida eterna? ¿Has tomado eso? Leíamos algunos pasajes de Juan. Y si lo has hecho con honestidad, orándole a Dios, pidiéndole como el salmista le pidió al Señor, oh Señor, examíname, ayúdame a evaluarme a mí mismo para ver si hay luz, si hay evidencia de que tu Espíritu Santo está en mí. Yo no sé usted, pero han habido varias veces en mi vida donde me he sentido inquieto si verdaderamente yo soy salvo. Y esto es bueno, esto es saludable. Porque al final de cuentas, la Biblia es como un espejo y te da a demostrar lo que eres. No eres perfecto como Jesús, César, pero tampoco eres el mismo, la misma persona que eras tú antes de creer en el Evangelio. No soy lo que debo de ser, Señor, pero tampoco fui lo que antes era, antes de recibir el Evangelio. Hay evidencias de que he ido madurando, he ido creciendo, y lo mismo debe pasar en tu vida. Si es que quieres saber si verdaderamente eres salvo, examínate. ¿Qué pasó con aquellas personas que dijeron al final de los tiempos, Señor, pero profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros? No fue suficiente, apartado de mí, hacedor de maldad. Pero pastor, ¿qué rayos tengo yo que hacer con esto de examinarme a mí mismo? No, si yo echo fuera demonios, ¿qué le pasa? Soy cristiano. Si usted supiera cuántas veces el Señor me ha usado para sanar a alguien, pregúntele a fulana de tal, ¿verdad que tuve esto, aquello, lo otro?
no es suficiente. Yo he profetizado, no es suficiente. Examínate mejor. Examinémonos todos a la luz de la palabra de Dios. Es la autoridad suprema, es la misma Biblia la que nos está diciendo, este deber sagrado no está por encima de nadie, ni siquiera de los pastores. No, van a haber muchos que van a decir, en tu nombre profetizamos. En otras palabras, en tu nombre predicamos. Muchos de ellos van a estar ahí. Les va a decir el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Decíamos del apóstol Pablo, 1 Corintios, que dijo lo siguiente: yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Queda aquí bien claro que el apóstol Pablo no está hablando aquí de perder una corona, de perder una recompensa. No, Pablo está diciendo, existe la posibilidad de que aún un apóstol, un predicador, habiendo llamado a otros al arrepentimiento, él mismo se vaya al infierno. O sea, yo no descanso ni siquiera en mi título de apóstol, dice el apóstol Pablo. Entonces, por obra la salvación, no. Aquí lo importante es, ¿verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en ti? Si lo está, dice Ezequiel, vas a heredar la tierra que Dios le dio a los patriarcas, una tierra celestial. Yo no sé, pero hay un fenómeno no solamente en nuestra iglesia, un fenómeno donde uno puede ver que domingo a domingo uno se sienta, escucha mensajes acerca de los deberes de la esposa, del esposo, acerca de la crianza de los hijos, acerca de que la mujer se debe someter al hombre, de usar buen el tiempo, de redimirlo. Y no solo no se ve que se esfuerza uno a implementar estas cosas para que haya cambio en sus vidas, sino que ni siquiera se inquietan. Y el que mensajes como estos, veamos nosotros los pastores, que no inquieta a nadie, nos inquieta a nosotros. A pensar qué está pasando, Señor. ¿Por qué no nos inquietas? ¿Por qué no nos inquietamos nosotros mismos a pesar de las advertencias? Y como dije la semana pasada, este sermón no tiene el propósito de inquietar a aquellos que son verdaderamente salvos y que son débiles. Aquellas personas que domingo a domingo quizás no son los perfectos, pero domingo a domingo tienen una intención de querer ser más como Jesús, que luchan, que domingo a domingo cuando se expone la palabra de Dios ven su debilidad, su fragilidad, y eso los lleva a querer estar más pegados a Cristo. No confían más en ellos mismos, no, porque ven precisamente su fragilidad, de que separados de Cristo nada pueden hacer, y por lo mismo se esfuerzan a estar pegado a la vida verdadera que es Cristo. Son personas que, por decirlo así, en su transformación progresiva van en un carro no a 1000 millas por hora, pero quizás a 20, 30, pero hay movimiento, hay crecimiento gradual. Mi intención no es inquietar a estos hombres o hermanos o hermanas. Más bien es que Dios pueda inquietar a esas personas que tienen falta de inquietud. Personas que vemos y que nos preocupamos como pastores. Mi deseo es que Dios, con la asistencia del Espíritu Santo, pueda usar esta predicación para que traiga inquietud. Donde tiene que traer inquietud. ¿Qué dudo, pastor? ¿Está dudando de mi salvación? No, yo estoy exponiendo la palabra de Dios. Yo a nadie le he dicho, yo creo que tú no eres salvo. Yo estoy exponiendo la palabra de Dios, dejando que Dios, a través de su Espíritu Santo, redarguya y les muestre verdaderamente dónde está cada uno de nosotros, dónde estamos. Eso es lo que yo estoy haciendo, porque prefiero ver ahorita que te sientas mal contra mí a ver tu alma destruida en el infierno por no haberte predicado estas advertencias solemnes de Jesús.
Dice el salmista, Señor, examina mi corazón. ¿Alguna vez le has dicho así al Señor, examina mi corazón, Señor? Yo sé que soy un buen esposo, pero aún así examina mi corazón, Señor. Sé que hay cosas que a lo mejor no estoy haciendo bien. Sé que mi esposa es frágil. Examíname a lo mejor la manera en que le hablo. Le estoy hablando golpeadamente. Estoy demostrando tal vez que no me interesa lo que a ti te interesa. Que me dices que trate a mi esposa como vaso más frágil. Ella es parte de tu novia, ella es tu novia. ¿Le has preguntado alguna vez eso al Señor? Yo sí se lo he preguntado. Y no solamente por mi esposa, por cada uno de ustedes que son verdaderamente novia de Jesús. Yo no me voy a meter con la novia de Jesús. Lo que le pido es que me ayude a amarla, a pesar de lo que es la novia de Jesús. No es perfecta. A veces nosotros, la novia de Jesús, damos razones para que no nos amen. Sin embargo, nosotros amamos. Hermana, ¿tú qué piensas que eres muy sumisa? ¿Tú qué piensas que eres una mujer respetuosa como Sara? Debes de ir delante de Dios con la palabra de Dios, aquí en la mano, y cuestionarte y decirle, Señor, examíname. ¿Cómo está mi voz? Mi tono de voz cuando mi esposo me pide algo que no quiero hacer. Lo trato con respeto, con honor. ¿Cómo está tu vida? Debes de tener esa valentía, inclusive de ir a tu esposo y decirle, dime cómo te he estado tratando, cómo te sientes, y viceversa. Eso es lo que debe de estar sucediendo. Debemos de examinarnos unos a otros, porque es por falta de examinarse unos a otros o a nosotros mismos que muchos van a ir al infierno. Es una causa muy importante, no solamente porque creen en lo que creen, sino por no examinarse a sí mismos. Y créanme, si Jesús dice que son muchos, van a ser muchos los que van a decir Señor, Señor. Y esto nos habla de que estaban dentro de una iglesia cristiana como esta, con teología correcta. Por lo tanto, no podemos descuidar el deber bíblico de examinarnos a nosotros mismos. No. Ahí está el mandato en 1 Corintios capítulo 13, un mandato serio, sagrado, de examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que lo que está en juego son cosas eternas. No es un billete de 100, no, son nuestras mismas almas. Dice el Salmo 139, que es lo que le pedía David a Dios. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esto no estaría de más que hicieras en la noche, que hiciéramos en la noche. Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Note el anhelo de David. Examíname, Señor, pruébame, conoce mis pensamientos y mira si hay camino de perversidad. Es decir, mira hacia mí, hacia adentro. No me miren mi fachada, aquí todos somos hermosos. Venir a la iglesia, todos nos comportamos bien. Pero es dentro del corazón lo que Dios necesita examinar. Y ahora, Dios no necesitaba saber, averiguar qué es lo que había en David. No, David ya sabe que Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Si tú vas al principio del Salmo, versículo 1, dice David, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú sabes toda. David no necesitaba que Dios supiera qué hay en su corazón. No, él necesitaba saber lo que había en su corazón. Que Dios le dijera, esto es lo que hay en ti. Yo sé que tú ya sabes lo que hay en mí. Y por lo mismo te digo, escudriñame. Ya le he preguntado a mi esposa, pero vengo delante de ti. Tú que todo lo sabes. Tú que aún sabes la palabra que está en mi lengua y que todavía no ha salido. Examíname. Examina si mis caminos son buenos. Examina si lo que hago, lo hago con la motivación correcta. Si a donde voy es parte de tu voluntad.
Examíname esto, pero también examina mi corazón y mis pensamientos. Examina mi interior. Esto nos enseña que no basta con examinarnos externamente. Es que yo diezmo. Es que yo canto. Es que yo vengo a la iglesia, no me pierdo ningún servicio. No, eso no es suficiente. Tiene que examinar Dios el interior. Recuerda lo que Cristo le dijo en cierta ocasión a los fariseos y escribas: sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos y adornados, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Lo mismo le dijo a Nicodemo, pero en palabras hermosas. El maestro Nicodemo, el admirable: es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, veo que tú también tienes huesos llenos de muerte. Entonces tenemos que examinar el corazón. No es la fachada que tenemos que ver, mire qué bien me miro. No, tiene apariencia de piedad, no es eso, es el corazón. Lo que yo le voy a pedir a Dios que me examine. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí en esta tarde? ¿Por qué nos alejamos de ciertas cosas? Eso es examinarnos. El hombre que posee este interés y que con diligencia y objetividad está buscando el ser examinado por Dios, dependiendo del Espíritu Santo, pues siéntase seguro de que Dios está obrando en tu vida. Pero si tú no tienes nada de esto, este es un patrón en tu vida, porque a veces nos olvidamos de esta práctica buena, pero de repente caes y no te examinas, pero de repente te estás examinando. Esto significa que tal vez estés en el camino correcto. El problema es cuando estamos en un patrón donde no nos examinamos a nosotros mismos. Yo no sé si tú estás corriendo un riesgo muy alto, si estás engañándote o si vas viviendo esta vida siendo engañado y morirás engañado. Yo no sé, solamente Dios sabe. Pero he aquí la importancia de examinarnos a nosotros mismos. Pues, ¿cuáles son algunas razones por las cuales se genera el autoengaño en ciertos hombres y mujeres? He aquí unas. Número 1, creen en ellos mismos, depositan su confianza en ellos mismos. Y número 2, no se examinan a sí mismos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Que esa inquietud saludable, sagrada que genera tu Espíritu Santo en nuestras vidas de preguntarnos, ¿seremos nosotros que no seremos parte de ese grupo que Jesús les dirá: apartados de mí? Que esa inquietud esté ahí, que esa inquietud genere temor, pero que a la misma vez, Señor, al examinarnos, tu palabra nos demuestre que ciertamente hay evidencias de que tu Espíritu Santo está morando en nosotros, y que eso nos lleve, Señor, a regocijarnos, a estar agradecidos, a pedirte que nos ayudes a poder vivir más y más en tu perfecta voluntad, que día a día podamos tener la fortaleza para hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Te pedimos por aquellos, Señor, que al examinarse, si es que hay esa inquietud siquiera, ese deseo de examinarse, que al verse, Señor, puedan ver lo que realmente son delante de ti y no lo que creen que son. Que les recuerdes que mientras hay vida hay esperanza, que más vale, Señor, perro vivo que león muerto. Que ellos puedan, Señor, clamar a ti. Ha sucedido, Señor, ha sucedido bastante. He oído de testimonios de personas que nacieron en la iglesia, que estuvieron por mucho tiempo en la iglesia, hicieron muchas cosas para la iglesia, para ti, y que en un momento dado de sus vidas cristianas se enteraron, se dieron cuenta que no eran cristianos, que eran unos religiosos, pero invocaron tu nombre realmente, Señor, con las motivaciones correctas, aceptando las demandas del evangelio, y se arrepintieron. Y entonces tú enviaste esta vez a tu Espíritu Santo y los salvaste, y hoy testifican alegremente. Te
pido, Dios, que donde haya o que donde sea este caso, tú tengas misericordia y lo salves. En el nombre de Jesús, Padre, te damos toda la honra, toda la gloria. Amén y amén. Dios los bendiga.